Historia de las guerras por religión, un gran tema que queremos tratar el día de hoy junto a Sadio Garavini Di Turno, politólogo con doctorado en ciencias políticas y con posgrado en la Universidad de Harvard en relaciones internacionales, porque a lo largo de la historia de la humanidad, diferentes creencias y religiones se han creado y a su vez se han confrontado por diversos motivos, como culturales y geográficos. Un gran ejemplo fueron las cruzadas, impulsadas por la Iglesia Católica en plena Edad Media. Aunque podríamos decir que vivimos en el periodo más pacífico entre religiones en la actualidad, las luchas y guerras entre ellas siguen siendo una realidad y una muestra de esto es la actual confrontación entre Palestina e Israel. Y precisamente para conocer más sobre estas históricas guerras religiosas y entender con propiedad lo que está ocurriendo en la actualidad, recibimos a nuestro invitado, repito, Sadio Garavini Di Turno, politólogo con doctorado en ciencias políticas y con posgrado en la Universidad de Harvard en relaciones internacionales. Sadio, un gran placer recibirle. Le saludo también en nombre de Unai Amenábar, quien le habla Albany Lozada. Muchas gracias por aceptar la invitación al programa el día de hoy. Bienvenido, Sadio, ¿cómo está? Cómo no, todo muy bien, muchas gracias por la invitación y un saludo a ustedes dos y a todos los que nos escuchan. Sí, bueno, se habla de guerras religiosas, pero ¿cuál es la diferencia entre una guerra por motivos religiosos o una guerra por motivos económicos o por motivos territoriales? Al final del día, ¿cambia en algo que el motivo o la inspiración sea un tema religioso? Mira, primero la guerra religiosa verdadera fueron en la Europa de las 600, ahí fueron guerras, guerras totales, en la cual realmente se puede decir que el factor determinante fue el religioso. Pero yo cuando hablamos del caso Palestina e Israel, Sí. la variable religiosa es importante, pero no es la determinante y la más, yo diría, la más relevante. Recuerda que judíos y musulmanes convivieron por siglos de la mejor manera en el Imperio Otomano y había mejor relación entre judíos y musulmanes en el Imperio Otomano que entre judíos y cristianos en la Europa occidental, en los varios. Así que yo te diría que aquí estamos en la cual hay la variable religiosa realmente, donde diría que es más importante la religiosa el enfrentamiento entre musulmanes, los chiitas y los sunitas, en la cual tú ves, se refleja el enfrentamiento entre Irán y Arabia Saudita. Pero en el caso de Israel, yo diría que el problema está más se puede ver más bien en el tema nacionalista. Recordemos lo que significó el sionismo. O sea, en el mundo hebreo la mayoría creyó por mucho tiempo, por muchos siglos, hasta el Holocausto, que se podían integrar al país donde ellos vivían. Eso era típico de los judíos franceses, los judíos alemanes, los judíos austríacos, que pelearon, por cierto, en la Primera Guerra. Tienen condecoraciones. Los judíos alemanes le dieron la Cruz de Guerra porque lucharon con el ejército alemán, y fue en cambio el tema del Holocausto que modificó esa actitud, y vemos precisamente la gran presión por la cual los judíos europeos al final de la Segunda Guerra Mundial se quisieron ir a Palestina. Sí. Ahora, eso no es el inicio, porque había ya los pogrom rusos, sí. O sea, los ataques, los genocidios que hubo en Rusia en la segunda mitad del 800 y en Polonia contra los judíos, ya había creado vamos a decir, una salida de judíos eskenazi, sí. Básicamente de las orientales, hacia Israel. Estamos hablando de los tiempos de los zares, estamos hablando de mucho antes de que llegara el comunismo incluso, ¿no? Exacto, eso es el imperio zarista, sin duda alguna. Estamos hablando de la segunda mitad del 800. Sí, sí. Y ahí ya existía una pequeña comunidad judía en Palestina, particularmente en Jerusalén.
pero el gran influjo empieza en la segunda mitad del 800 y después el gran ingreso post-holocausto, lógicamente, porque ya los judíos que habían pensado que podían integrarse, ser alemanes, ser austríacos, ser polacos, ser franceses, entraron en crisis con el holocausto, cuando vieron precisamente que sus países, que teóricamente ellos se sentían alemanes y de pronto Alemania los lleva a la muerte, a los campos de concentración. Y ahí tenemos el problema de que estamos en un pequeño territorio. Esa es una de las cosas que hay que entender. Israel actualmente, aún ampliados, es básicamente el territorio más o menos del estado Lara. Imagínense ustedes donde hay una profundidad geográfica mínima, o sea, entre la frontera con Siria, para darnos una idea, y el mar, hay decenas de kilómetros, o sea, entre Tel Aviv y Jerusalén hay 60 kilómetros. Wow. Estamos hablando de una profundidad geográfica mínima que hay. Poco más de lo que hay de punta a punta de Caracas, Sadio. De punta a punta en Caracas son 40 y pico kilómetros, o sea, es un poquito más de lo que sería el ancho digamos, de Petare a Caricuao, por ponerlo. Exacto. Y eso en términos de seguridad y de términos militares es una vulnerabilidad muy grande. Tanto es así, imagínense ustedes la diferencia. Rusia actualmente se mete en Ucrania, una de las razones por las cuales Putin asevera, es la razón por la cual necesita buena parte de Ucrania, con todas las excusas, que bueno, ahí sería muy largo el cuento, sí. Pero es precisamente la profundidad geográfica. O sea, la Unión Soviética y la Rusia zarista frente a Napoleón, le ganó la guerra a Napoleón por su profundidad geográfica y el clima, obviamente. O sea, mientras Napoleón llegó a Moscú, y cuando llegó a Moscú, llegó el invierno, y bueno, sabemos después lo que pasó. Lo mismo le pasó a los alemanes. Los alemanes, Hitler, llegaron a las puertas de Leningrado y de Moscú, y también allí los agarró el invierno. La profundidad geográfica es fundamental para la defensa. Y eso lo tiene, y ahora Putin dice que la frontera de una de las razones por las cuales hay este enfrentamiento es porque se ha reducido esa profundidad geográfica. Dice que si la OTAN llegase a ocupar, digamos, a formar parte, que Ucrania forme parte de la OTAN, se encontraría que tener a unos supuestos enemigos, entre comillas, a algunos centenares de kilómetros, o sea, no muchos de distancia del corazón, pues, de Moscú. Entre Kiev y Moscú no hay enorme distancia. Entonces, imagínense usted el caso de Israel, donde estamos hablando de 30, 40, 50, 60 kilómetros de profundidad geográfica. Y entonces, evidentemente, hay que recordar, y eso es muy importante siempre, ¿qué pasó en 1947? En 1947, las Naciones Unidas decretaron la partición de Palestina. Los británicos, que eran los que gobernaban bajo un mandato de la Liga de las Naciones, se querían ir, ya era tiempo, y tenían el problema del enfrentamiento entre los judíos y los musulmanes, los árabes palestinos. Y entonces pidieron a las Naciones Unidas, entraron en el tema y se decidió la partición de Palestina entre un Estado israelí, un Estado de judíos y un Estado palestino. Pero el Estado palestino no se logró, o sea, se creó el Estado palestino, pero no el Estado israelí, pero no el Estado palestino, ¿no? O sea, quedó un territorio allí como indefinido. No, es muy importante recordar qué pasó. Israel aceptó el territorio que le dieron, que era, por cierto, muy pequeño, complicado, etc. Jerusalén se internacionalizó según el esquema, y los que no lo aceptaron fueron los árabes. Y los árabes en 1948 atacaron a Israel, los tres países, Jordania,
Siria y Egipto, con sus ejércitos organizados. Y parecía que lo que iba a venir era un acabose, porque Israel apenas estaban haciendo y lo que tenía eran milicias. Bueno, pero esas milicias supieron enfrentarse a los tres ejércitos y ganaron la guerra. Y al ganar esa guerra se ampliaron, o sea, la frontera se modificó a favor de Israel. O sea, el pequeño estadito que las Naciones Unidas habían decidido darle se amplió y, por ejemplo, Jerusalén se partió en dos, mitad Jordania y mitad Israel. ¿Qué sucedió? Que en 1967 los árabes de nuevo, Siria, Egipto y Jordania, atacaron de nuevo a Israel. Pero ya Israel estaba más preparado y efectivamente reaccionó y ganó también esa guerra. Y ahí se amplió el espacio de territorio de Israel. Todo eso hay que recordarlo porque la situación, obviamente, viéndolo desde el punto de vista israelí, es que cada vez que ellos han aceptado el territorio que le dieron, bueno, vienen atacados y entonces el tema de la seguridad, de la profundidad geográfica, etcétera, asume cada día una importancia mayor. Y por eso está el tema de gravísimo, o sea, porque la población palestina árabe sigue allí en buena parte. Muchos se fueron hacia el Líbano, otros se fueron hacia Jordania, pero están allí y es una población importante. Y está el tema de la solución. ¿Cómo se soluciona eso? Debería de nuevo pensarse en los dos estados. Esos fueron los acuerdos que hubo en los 90, recordemos el acuerdo de Oslo, donde nunca al final se llegó a conclusiones definitivas por la dificultad, precisamente porque buena parte de los judíos, de los israelíes, temen que al entregarle el territorio a los palestinos tengan un nuevo ataque. Y lo que pasó en estos días es precisamente, desgraciadamente, un tema que va a recrudecer esa tesis. Porque recordemos que Gaza, el espacio de Gaza, antes de la guerra del 67 era un pedazo de Egipto. Okay. Después del 67 fue ocupada por Israel. Entonces, Israel en el 2005-2006 decidió retirarse y darle Gaza a los palestinos, que teóricamente iba a ser gobernado de la misma manera del West Bank, o sea, la parte con oeste. Capital Ramallah, exacta, la parte oeste. Pero, ¿qué sucedió? Que quien ganó las elecciones en Gaza en el 2007, por cierto, las parlamentarias, no las presidenciales, la parlamentaria la ganó Hamás. Y Hamás no es como la autoridad palestina que negocia con Israel alguna forma. El objetivo de la autoridad palestina que está en Ramallah, en la occidental, es busca un Estado palestino autónomo. Ese es el objetivo. El objetivo de Hamás, si ustedes leen el estatuto, digamos la constitución de Hamás, es un grupo que busca acabar con Israel, desconocer Israel. El objetivo final de Hamás es tener, bueno, algunos dicen llegar al genocidio, porque ¿dónde van a poner a los israelitas si tiene razón Hamás? O sea, tener un Estado palestino, uno solo, sin la existencia. Desconocen ni reconocen la existencia de Israel. Entonces, ahí tenemos el grave problema. Los judíos, los israelitas, ven que le entregaron Gaza a los palestinos y desde allí le vino este ataque brutal que hemos visto. Ya no es un ataque militar, porque lo que hubo fue un ataque que tenía todas las intenciones de terrorizar. Sabemos, los videos que hemos visto son videos hechos por ellos mismos, o sea, por el propio Hamás. Sí. Lo que quería era, el objetivo
era no un objetivo militar, sino objetivo eran los civiles. Pero entendemos que no todos los palestinos están de acuerdo con Hamás, Sadio, ¿no? Exactamente, eso es lo que me faltaba por decir, que Hamás no es, claro, Hamás no representa a los palestinos. Está la autoridad palestina, que por cierto hoy dio una declaración en ese mismo sentido, diciendo que Hamás no representa a todos los palestinos. Y yo te diría, ni siquiera representa la mayoría de Gaza. Hamás, que ha gobernado durante todo este tiempo a la franja de Gaza, en cambio de preocuparse de tener un país mejor, ordenado, cuidado, con mejores servicios, se ha dedicado a prepararse para esto que estamos viendo. Los financiamientos que le llegaban del mundo árabe, de Qatar, etcétera, y de otras partes, y de la propia Unión Europea, por cierto, eran para atender los servicios de la población. En cambio, en buena parte fueron utilizados para armarse y para crear túneles y todo el sistema que ha sido muy útil para ello, para hacer el acto que hemos visto en estos días. Pero sí, como tú dices, es fundamental recordar que Hamás no representa a la totalidad. Sadio, muchísimas gracias por habernos dado esta lección y habernos aclarado pues muchos puntos y bueno, ponernos en contexto de este horror que estamos viendo ahora en el Oriente Medio, que si solo sumamos a lo que está pasando en el centro de Europa con Ucrania y Rusia, pues bueno, vemos que esa parte del mundo está también sumamente complicada. 1.000.000 de gracias, Sadio. Yo te diría que todo el mundo es un mundo más peligroso. Así es. Estamos en un momento del mundo realmente complicado para todos. Muchísimas gracias, Sadio Garavini di Turno, politólogo con doctorado en Ciencias Políticas y con posgrado en la Universidad de Harvard en Relaciones Internacionales. Nos vamos a la